En una pequeña ciudad de España, una profesora llamada Camila López comenzaba su rutina matutina en la escuela donde trabajaba desde hacía años. Amaba su profesión, y cada mañana se levantaba con la esperanza de hacer una diferencia en las vidas de sus estudiantes. Pero aquella mañana algo iba a cambiar su vida y sus prioridades de una manera inesperada. Ese día, mientras los estudiantes se acomodaban en sus pupitres, una nueva figura se asomó a la puerta del aula. Era el director, el señor Fernando Iglesias, acompañado de un niño con la mirada baja y una mochila desgastada. Con una expresión grave, el director llamó a Camila a su escritorio. «Camila, este es Joaquín», dijo el director en voz baja. «Es un nuevo estudiante. Su situación es complicada, pero creo que en tu clase estará bien». Camila, una mujer de mirada cálida y siempre dispuesta a ayudar, sonrió al niño y se arrodilló para estar a su altura. «Bienvenido, Joaquín», dijo suavemente. «Estamos muy felices de tenerte aquí». Pero Joaquín apenas levantó la mirada. Sus ojos oscuros tenían una tristeza que a Camila no le pasó desapercibida. Con un gesto amable, lo invitó a tomar asiento cerca de su escritorio, esperando que con el tiempo ganara confianza. Desde el primer momento, sintió una conexión inexplicable con él, una mezcla de preocupación y de la certeza de que algo en la vida de ese niño no estaba bien. A medida que la mañana avanzaba, Camila observó con detenimiento a Joaquín. Parecía distraído, perdido en sus propios pensamientos. Su cuaderno estaba viejo y tenía pocas páginas en blanco. Su ropa mostraba señales de desgaste, y sus zapatos, demasiado grandes para él, daban la impresión de que alguien más se los había prestado. Durante el recreo, Camila aprovechó para acercarse al niño y ofrecerle un bocadillo extra que traía para ella. «Joaquín, tengo algo para ti», dijo, extendiéndole el bocadillo. El niño la miró, visiblemente avergonzado, y murmuró: «No, mi tío no quiere que acepte cosas de los demás». Camila sintió una punzada en el pecho al escuchar eso. ¿Por qué un niño debería rechazar un simple gesto de bondad? Al observar cómo Joaquín guardaba silencio y miraba al suelo, Camila decidió que debía hacer algo. En ese momento, sin embargo, decidió respetar su silencio y observó desde lejos cómo Joaquín volvía al aula. De vuelta en su casa, esa noche, Camila no pudo dejar de pensar en Joaquín. Decidida a entender mejor la situación, se prometió a sí misma que no lo dejaría pasar inadvertido. Sabía que, aunque fuera difícil, intentaría descubrir qué ocultaba la mirada triste de Joaquín. Aquella misma noche, Camila volvió a su casa. Era una modesta vivienda en un barrio tranquilo de la ciudad, decorada con fotos de familia y algunos trofeos de sus años como atleta en la universidad. Solía encontrar paz al llegar, pero ese día sentía una inquietud que no podía ignorar. Mientras se preparaba una infusión de manzanilla para relajarse, la imagen de Joaquín se apoderó de su mente. Aquella mochila desgastada, la ropa un poco sucia y el tono apagado de su voz al decir «mi tío no quiere que acepte cosas de los demás». ¿Qué clase de vida llevaba aquel niño? Camila se sentó en la mesa de la cocina, una mesa de madera clara, gastada pero bien cuidada, y repasó mentalmente cada detalle de la interacción con el niño. Recordó cómo Joaquín apenas comía durante el recreo y cómo su mirada parecía evitar el contacto directo con cualquier persona. Esa misma mirada, oscura y profunda, le hablaba de historias que él no se atrevía a contar, de secretos que escondía en lo más hondo de su ser. Al día siguiente, Camila llegó temprano a la escuela. Decidida a investigar un poco más, pasó por la sala del director Fernando Iglesias. Al entrar, vio cómo el director, un hombre de aspecto severo y algo distante, revisaba unos papeles mientras sorbía su café. «Buenos días, Camila. ¿Todo bien?», preguntó, apenas levantando la vista de sus documentos. «Buenos días, Fernando. Estuve pensando en Joaquín, el nuevo alumno. Quería saber si tienes alguna información adicional sobre él, algo que pueda ayudarme a entender su situación». Fernando la miró, suspirando pesadamente. «Mira, Camila, sé que eres una profesora muy dedicada, pero a veces te involucras demasiado. Joaquín fue inscrito por su tío, un hombre reservado que apenas dio detalles. Solo sabemos que el niño perdió a sus padres hace poco y que ahora vive con él. No pregunté más, respeto su privacidad», dijo, como si diera por cerrado el tema. Camila frunció el ceño. La respuesta del director no solo no resolvía sus dudas, sino que las aumentaba. ¿Por qué un niño huérfano no tendría apoyo escolar o al menos alguien que se interese por su bienestar?, pensó. Pero sabía que insistir no la llevaría a ningún lado, así que decidió cambiar de táctica. De vuelta al aula,
observó cómo Joaquín permanecía aislado en su pupitre. Mientras el resto de los niños jugaba y reía, él permanecía ensimismado, dibujando algo en su cuaderno, con trazos oscuros y formas que parecían responder a sus propios miedos y preocupaciones. Camila se acercó sigilosamente y alcanzó a ver una figura sombría en el papel, como un rostro desfigurado que observaba desde las sombras. ¿Estás dibujando algo interesante, Joaquín?, preguntó suavemente, sin querer asustarlo. Joaquín levantó la cabeza y la miró por un instante antes de cerrar el cuaderno con brusquedad. No es nada, maestra, respondió, con una expresión que mezclaba vergüenza y temor. Camila sintió un escalofrío. Su intuición le decía que Joaquín escondía algo oscuro, algo que él mismo no comprendía del todo. En ese momento, se prometió que haría todo lo que estuviera en sus manos para protegerlo. Esa tarde, después de clases, Camila esperó junto a Joaquín en la entrada de la escuela para asegurarse de que alguien viniera a buscarlo. Fue entonces cuando un hombre apareció. Tenía una figura alta, desgarbada, y su rostro reflejaba cierta aspereza. Camila lo reconoció de inmediato como el tío de Joaquín. El hombre apenas intercambió una mirada con Camila, limitándose a murmurar un gracias mientras tomaba la mano de Joaquín con firmeza y se dirigía hacia un viejo automóvil estacionado a unos metros. Camila observó cómo el niño mantenía la cabeza baja y caminaba sin emitir sonido alguno, como si estuviera acostumbrado a una rutina estricta y sin muestras de afecto. Desde la ventana de la escuela, la profesora observó cómo el coche arrancaba lentamente y desaparecía calle abajo, dejando tras de sí una sensación de vacío y misterio. Aquel encuentro había dejado a Camila con aún más preguntas. ¿Qué ocurría en la vida de Joaquín cuando la escuela terminaba y regresaba a casa con aquel hombre de aspecto sombrío? Aquella noche, mientras organizaba sus apuntes en casa, Camila no podía apartar esos pensamientos de su mente. Cada detalle del día parecía resonar en sus pensamientos, tejiendo lentamente un misterio en torno al niño. No sabía aún hasta dónde la llevaría esa preocupación, ni las consecuencias de involucrarse en la vida de Joaquín. Pero, por alguna razón, sentía que estaba destinada a descubrir la verdad. Los días siguientes, Camila se esforzó por acercarse a Joaquín, aunque él permanecía reservado y distante, siempre atento a no revelar nada sobre su vida. Durante las clases, ella lo observaba en silencio, captando pequeños detalles, su forma de mirar hacia la ventana, como si buscara una vía de escape, el nerviosismo en sus manos, que se movían inquietas cuando alguien se le acercaba, y como sus ojos, oscuros y profundos, evitaban cualquier contacto visual prolongado. Una tarde lluviosa, mientras la clase trabajaba en una actividad de escritura, Camila decidió cambiar su estrategia. Con una voz cálida y reconfortante, se acercó a Joaquín y le ofreció una tarea especial: escribir una historia breve, una que hablara de un lugar o una persona que él quisiera recordar. Es una oportunidad para que practiquemos juntos, Joaquín, dijo Camila suavemente. Puedes escribir sobre cualquier cosa. No tienes que compartirlo si no quieres. Solo es para ti. Joaquín dudó por un momento, pero después asintió. Tomó el lápiz y comenzó a escribir en su cuaderno con trazos cuidadosos. Camila observaba desde su escritorio, intentando no incomodarlo, mientras él parecía cada vez más absorto en sus pensamientos. Cuando la campana de salida sonó, Joaquín se apresuró a cerrar el cuaderno y a guardar sus cosas, pero en su prisa dejó caer una hoja. Camila notó el papel en el suelo y lo recogió después de que él saliera. Era un dibujo, uno diferente de los que había visto antes. En él, un niño pequeño parecía escondido detrás de una puerta, y la figura de un adulto se alzaba en las sombras, con una expresión amenazante en el rostro. Camila sintió una inquietud en el pecho mientras miraba el dibujo. Era evidente que Joaquín intentaba comunicar algo, quizás algo que temía decir en voz alta. La hoja temblaba en sus manos, mientras un frío inexplicable la recorrió. ¿Qué quería decirle Joaquín con esa imagen? Esa noche, decidida a seguir indagando, Camila decidió pasar por la dirección de la casa de Joaquín que había encontrado en sus archivos escolares. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero la urgencia de comprender lo que sucedía con él la impulsaba. El vecindario en el que vivía Joaquín era uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Las calles empedradas y las luces intermitentes de los postes daban un aire sombrío al lugar. Las casas parecían cansadas, con paredes desgastadas y jardines descuidados. Al llegar a la dirección, Camila se detuvo al otro lado de la calle, observando la casa con disimulo. La casa de Joaquín era modesta, de paredes grises y ventanas con persianas rotas. Las luces en el interior estaban apagadas, salvo una pequeña lámpara en una de las habitaciones.
De repente, un ruido seco rompió el silencio de la noche. Una sombra pasó por la ventana, moviéndose de forma brusca. Camila se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la silueta. Se dio cuenta de que esa visita improvisada podría traerle problemas, así que se marchó antes de ser vista. Pero en su mente quedaron grabadas las imágenes del barrio desolado y la casa oscura. La curiosidad se convertía en una inquietud creciente, una que sentía más pesada a cada paso que daba hacia su propio hogar. Al día siguiente, durante el recreo, Camila aprovechó para acercarse de nuevo a Joaquín. Lo encontró sentado solo, en el rincón del patio, mirando al suelo mientras los demás niños jugaban. Sentada junto a él, intentó suavizar la conversación. ¿Sabes, Joaquín? A veces, guardar cosas para uno mismo puede ser pesado. Si en algún momento quieres contarme algo, aquí estoy para escucharte. Sin juzgar, solo para ayudarte. Joaquín la miró por un breve instante, con una mezcla de miedo y desconfianza. Luego, volvió la vista hacia sus pies, como si el suelo fuera su única protección. Camila supo entonces que aquel niño estaba más solo y asustado de lo que había imaginado. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la campana volvió a sonar, y Joaquín se levantó rápidamente para regresar al aula. Aquella mínima apertura que Camila había sentido desapareció en un segundo, y él se distanció de nuevo. Pero ella no pensaba rendirse. Con el corazón dividido entre el deber y la preocupación, Camila comenzó a plantearse cómo podría ayudar a Joaquín. Sabía que su interés en él era cada vez más notorio, y temía que eso pudiera alertar a su tío o incluso al director. Sin embargo, la profesora sentía una responsabilidad mayor que cualquier norma institucional: proteger a ese niño. Mientras cerraba el aula al final de la jornada, Camila miró el dibujo que Joaquín había dejado caer. Sabía que este era solo el comienzo de un misterio que apenas estaba comenzando a desentrañar. A lo largo de la semana, Camila no pudo quitarse de la mente la imagen de la casa de Joaquín y el inquietante dibujo que había encontrado. Decidida a ayudarlo, comenzó a buscar discretamente pistas en el comportamiento del niño y en las escasas palabras que lograba intercambiar con él. Cada mañana, Joaquín llegaba a la escuela caminando, con la misma mochila desgastada y ropa algo desaliñada. Era un niño callado, con un rostro inexpresivo, casi siempre escondido tras el flequillo que le cubría parcialmente los ojos. En clase, apenas participaba y, cuando Camila intentaba preguntarle algo, él respondía en monosílabos, sin levantar la vista del pupitre. Una tarde, Camila decidió organizar una actividad en grupo para fomentar la integración de Joaquín con sus compañeros. Dividió la clase en equipos para trabajar en un proyecto sobre cuentos, animando a los niños a compartir historias y a colaborar en la creación de una historia propia. A Joaquín lo colocó junto a dos niños conocidos por ser amables y pacientes. Al principio, Joaquín no mostró interés. Mantenía la cabeza baja, dibujando figuras en el borde de su cuaderno. Pero Camila notó un leve cambio cuando uno de los niños, Samuel, le preguntó suavemente: ¿Te gustan las historias de aventuras, Joaquín? Para sorpresa de todos, Joaquín asintió levemente y murmuró: Me gusta, cuando el héroe escapa del monstruo. Camila contuvo el aliento. Sabía que Joaquín no se abriría de inmediato, pero aquel pequeño comentario era suficiente para entender que las historias de fantasía podían ser su refugio. Su mente estaba atrapada en algún tipo de temor que quizás veía reflejado en esos cuentos de héroes y monstruos. Con una voz tranquila, Camila se acercó al grupo y les propuso una idea. ¿Y qué tal si inventamos una historia de un héroe que busca ayuda para vencer a un monstruo?, dijo, mirando de reojo a Joaquín, esperando captar su atención. El niño miró a Camila con una chispa de interés en sus ojos oscuros, como si comprendiera que esa historia era más que un simple juego. Empezaron a idear juntos, y Joaquín, aunque en silencio, comenzó a esbozar en su cuaderno la imagen de un niño pequeño, solo y perdido, enfrentándose a una criatura que lo perseguía desde las sombras. El dibujo tenía un realismo sorprendente, como si Joaquín estuviera plasmando algo que conocía demasiado bien. Ese monstruo parece muy grande, comentó Samuel, observando el dibujo. ¿No crees que el héroe necesitará ayuda? Joaquín asintió con la cabeza y, tras un largo silencio, murmuró: Sí, pero a veces no hay nadie que ayude. Camila sintió que sus palabras contenían una verdad dolorosa y personal. ¿Qué clase de soledad y miedo experimentaba aquel niño? En ese instante, comprendió que Joaquín estaba transmitiendo una parte de su realidad a través de aquella historia y que el monstruo de su vida tal vez no era solo una criatura imaginaria. Al final de la clase, mientras los demás niños recogían sus cosas para irse,
Camila se acercó nuevamente a Joaquín. «Eres un gran artista, Joaquín», dijo con suavidad. «Esa historia que has dibujado es muy profunda. Si quieres contarme algo más sobre ella, estaré aquí para escucharte, ¿sí?». El niño levantó la vista y, por un instante, sus ojos reflejaron una mezcla de esperanza y miedo. Camila sintió que estaba cerca de alcanzar algo importante, pero él simplemente asintió y salió apresuradamente del aula, como si temiera que compartir demasiado lo pusiera en peligro. Esa noche, mientras Camila revisaba los dibujos y escritos de los niños, encontró algo que Joaquín había dejado olvidado en su pupitre, un pequeño papel arrugado con palabras torpemente escritas. En él, se leía: «El monstruo viene en la noche, cuando está oscuro. Nadie sabe dónde está, pero él siempre encuentra la forma de entrar». Camila leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo una mezcla de angustia y alarma. Estaba claro que Joaquín estaba pidiendo ayuda, aunque fuera de manera indirecta. Cada vez que intentaba acercarse, él parecía retraerse, temeroso de algo o de alguien. Al día siguiente, Camila llegó a la escuela antes que de costumbre y esperó a Joaquín en la entrada. Quería mostrarle que estaba ahí para él, no solo como profesora, sino como alguien dispuesto a protegerlo. Cuando Joaquín llegó, solo, con la misma mochila desgastada y su caminar pausado, Camila se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días, Joaquín. Hoy he traído algo para la clase. Vamos a hacer una nueva historia de héroes y monstruos», dijo, intentando suavizar la conversación. Joaquín la miró, y por un instante pareció relajarse. Pero entonces, como si recordara algo que le causara pánico, bajó la vista rápidamente y caminó hacia el aula sin decir una palabra más. Aquel mismo día, cuando la jornada escolar terminó, Camila se quedó un rato en el aula, sumida en pensamientos y en un dilema moral. Sabía que debía hacer algo, pero sin pruebas claras no podía acudir a las autoridades. Aún así, estaba convencida de que no podía dejar pasar lo que había descubierto. Mientras se dirigía a la salida, vio a lo lejos como el tío de Joaquín llegaba para recogerlo. Observó desde una distancia segura cómo el hombre lo tomaba de la mano, con un gesto brusco y autoritario, y como Joaquín, una vez más, evitaba cualquier contacto visual, caminando cabizbajo hasta perderse de vista. Camila supo entonces que estaba a punto de adentrarse en algo complejo y oscuro, algo que cambiaría no solo la vida de Joaquín, sino también la suya. Pero ya no había vuelta atrás. Aquella noche, Camila apenas pudo dormir. Las palabras de Joaquín en el papel, el dibujo del monstruo, y la expresión de miedo en sus ojos cuando veía a su tío se entrelazaban en su mente, formando una imagen cada vez más inquietante. Se levantó al amanecer, con una decisión firme. Necesitaba saber más sobre la vida de Joaquín y las condiciones en las que vivía. Antes de ir a la escuela, se dirigió a la biblioteca municipal. Recordó que, como docente, tenía acceso a ciertos registros públicos, por lo que decidió buscar algún dato que le diera una pista sobre la familia de Joaquín. No sabía exactamente qué buscaba, pero estaba convencida de que encontraría algo útil. Después de una búsqueda meticulosa entre papeles y documentos, descubrió un expediente de la madre de Joaquín. Su nombre, Nuria Ramos, aparecía en un registro de fallecimiento reciente. Un accidente automovilístico había acabado con su vida y la del padre del niño hacía apenas unos meses. Camila sintió un nudo en el estómago mientras leía. Sin embargo, algo llamó su atención. En el mismo informe se mencionaba que Joaquín no había tenido más familiares cercanos excepto su tío, Andrés Ramos, quien había obtenido la custodia del niño de manera temporal. Ese último dato inquietó a Camila. ¿Por qué la custodia era temporal? ¿Por qué no permanente? Con esa pregunta en mente, y sin dejarse disuadir por el temor, decidió ir un poco más allá. Llegó a la escuela temprano y comenzó a preparar el aula, pero su mente seguía ocupada en cómo podía ayudar a Joaquín sin ponerlo en una situación aún más vulnerable. Cuando los estudiantes comenzaron a llegar, Camila trató de comportarse con normalidad. Al ver a Joaquín, le dedicó una sonrisa cálida, a la que él respondió con una mirada fugaz y una inclinación de cabeza. Durante la clase de ese día, Camila organizó una actividad en la que cada niño debía escribir sobre algo que lo hiciera feliz. Quería darle a Joaquín un espacio seguro para expresar alguna alegría, aunque fuera en el papel. Observó cómo cada niño escribía emocionado, compartiendo historias sobre sus mascotas, sus familias o sus amigos. Sin embargo, cuando Camila pasó cerca de Joaquín, vio que su papel estaba casi en blanco. Solo había escrito una frase que, aunque breve, revelaba más de lo que él probablemente pretendía: la noche es larga cuando no puedo dormir.
La profesora sintió un escalofrío y decidió que no podía ignorarlo más. Al final de la clase, cuando todos los estudiantes se fueron, Camila le pidió a Joaquín que se quedara un momento. Joaquín, he notado que has estado un poco triste últimamente. ¿Hay algo que te preocupe? Le preguntó en un tono suave y tranquilizador, cuidando cada palabra. El niño bajó la mirada y no respondió al instante. Parecía debatirse internamente, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. A veces, escucho cosas por la noche, murmuró finalmente, con voz temblorosa. Camila sintió una oleada de empatía y preocupación. Había algo en sus palabras que confirmaba sus peores temores. ¿Qué tipo de cosas, Joaquín? Puedes confiar en mí. No le diré a nadie si no quieres, le aseguró, deseando que esas palabras le dieran el valor que necesitaba para abrirse. Joaquín vaciló, y su pequeño cuerpo temblaba levemente. A veces, mi tío entra en mi cuarto. Me dice que no debo hablar con nadie sobre él, o el monstruo vendrá a buscarme. Camila contuvo la respiración, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Su intuición había sido correcta, y lo que temía era aún peor de lo que había imaginado. Ahora tenía una confirmación indirecta de que Joaquín vivía en un ambiente lleno de miedo, y posiblemente de abuso. En ese momento, una mezcla de tristeza y rabia la invadió, pero sabía que debía mantener la calma por el bien del niño. Joaquín, cariño, dijo en voz baja, intentando contener sus emociones, sabes que aquí en la escuela estamos para ayudarte. Si alguna vez necesitas hablar, o si te sientes inseguro, puedes contar conmigo. Nadie debería vivir con miedo. El niño asintió lentamente, pero Camila notó que su mirada reflejaba una mezcla de alivio y desconfianza. Era evidente que Joaquín estaba acostumbrado a desconfiar de los adultos y, aunque quería creerle, algo en él le impedía sentirse completamente seguro. Esa tarde, cuando Camila volvió a casa, sabía que tenía que actuar con cautela. Se comunicó con una amiga suya, Clara, que trabajaba en un centro de atención a menores, para pedirle consejos sin dar demasiados detalles. Clara le explicó los pasos que podría tomar, pero también le advirtió que debía asegurarse de que Joaquín estuviera dispuesto a colaborar. Los días siguientes fueron difíciles para Camila, quien trataba de acercarse a Joaquín sin hacer que él sintiera que estaba siendo vigilado. Sabía que debía ser paciente, pero la impaciencia y la preocupación no dejaban de acosarla. Observaba a Joaquín llegar cada día, con su pequeño cuerpo encorvado y su mirada apagada, y se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir sin intervenir directamente. Finalmente, un viernes, después de clases, Joaquín se acercó a ella. Camila sintió una mezcla de sorpresa y alivio, ya que él rara vez tomaba la iniciativa de hablar. Maestra, si un monstruo se va, ¿se lleva a alguien?, preguntó con voz temblorosa, sus ojos fijos en el suelo. Camila se arrodilló para estar a su altura y le respondió con dulzura. No, Joaquín. Los monstruos desaparecen cuando tienen que hacerlo. Nadie debería quedarse con ellos. Por primera vez, Joaquín le dedicó una pequeña sonrisa, tímida y apenas perceptible. Pero en esa sonrisa, Camila vio una chispa de esperanza, una señal de que el niño comenzaba a confiar en ella. Y supo entonces que ese pequeño avance era solo el comienzo. Decidida a continuar, Camila sabía que la próxima semana debía confrontar a alguien más para proteger a Joaquín, incluso si eso implicaba arriesgar su propia seguridad laboral. La vida de ese niño era lo único que importaba. El fin de semana llegó, y aunque intentó distraerse, Camila no podía dejar de pensar en Joaquín. La imagen de su sonrisa tímida, su pregunta sobre los monstruos y su frágil confianza, eran pensamientos que la acompañaban cada vez que cerraba los ojos. Algo en la expresión de Joaquín cuando preguntó si los monstruos se llevaban a alguien se le había quedado grabado, como un eco silencioso y perturbador. El lunes, Camila llegó a la escuela temprano, cargada de energía y con una decisión en mente. Había pasado el fin de semana reflexionando sobre cómo acercarse al tío de Joaquín, Andrés Ramos, sin despertar sospechas, pero obteniendo las respuestas que tanto necesitaba. Al terminar las clases, esperó junto a la entrada de la escuela hasta que Joaquín salió, seguido de cerca por su tío. Andrés Ramos era un hombre alto, de expresión adusta, con una barba descuidada y una mirada que reflejaba dureza. Llevaba un abrigo viejo y sostenía a Joaquín por el hombro con firmeza, casi con demasiada fuerza. Camila se acercó, decidida a presentarse de una manera amigable, sin mostrar sus verdaderas intenciones. Hola, señor Ramos. Soy la profesora de Joaquín, Camila López. Quería agradecerle por permitirnos disfrutar de su compañía en la escuela. Joaquín es un niño muy especial, dijo,
forzando una sonrisa mientras extendía la mano. Andrés la miró con desconfianza, manteniendo sus ojos entrecerrados como si intentara evaluar si aquella amabilidad escondía algo más. Gracias, profesora, respondió él, estrechándole la mano de forma rápida y poco amistosa. Joaquín y yo tenemos prisa. Que pase buena tarde. Camila intentó no mostrar su decepción, pero antes de que se marcharan, soltó un último comentario en un tono ligero. ¿Sabe? Joaquín ha demostrado mucho interés en dibujar. Me ha contado algunas historias interesantes. A veces los niños tienen maneras muy creativas de expresar sus sentimientos, ¿verdad? Andrés, al escuchar esto, se tensó de inmediato. La expresión de su rostro pasó de la indiferencia a una incomodidad palpable, y por un momento, su mano en el hombro de Joaquín pareció apretar con más fuerza. El niño bajó la cabeza, mordiéndose el labio, claramente nervioso. No sé qué historias le habrá contado, pero le aseguro que Joaquín sabe muy bien cómo comportarse, dijo Andrés con un tono seco, casi amenazante, antes de girarse rápidamente y tirar de Joaquín para alejarse. Camila observó cómo ambos se perdían en la distancia, con el corazón latiendo rápido. Algo en la reacción de Andrés confirmaba sus sospechas. Su instinto le gritaba que detrás de aquella fachada de autoridad, Andrés escondía algo oscuro y que Joaquín estaba aterrorizado de decir la verdad. Esa noche, incapaz de soportar más la tensión, Camila llamó a Clara, su amiga del Centro de Atención a Menores. Le contó lo sucedido y su preocupación sobre el bienestar de Joaquín. Clara la escuchó atentamente y, al final de la conversación, le sugirió que llevara el caso a los servicios sociales, aunque le advirtió que sin pruebas sólidas, la intervención sería complicada y que Joaquín debía estar dispuesto a hablar. Al día siguiente, en la escuela, Camila trató de concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos seguían regresando a Joaquín. Durante el recreo, lo observó desde una distancia prudente. Notó que él se sentaba solo en un rincón del patio, con la mirada perdida, mientras los otros niños jugaban y reían a su alrededor. Aprovechando un momento de soledad en el aula, Camila se acercó a Joaquín, quien estaba dibujando en su cuaderno como solía hacer. Esta vez, las figuras que plasmaba parecían ser de un bosque oscuro, con árboles altos y ramas torcidas. Pero en medio de ese dibujo lúgubre, había una figura pequeña, un niño que parecía atrapado en medio de aquella oscuridad. Ese bosque parece un lugar misterioso, Joaquín, comentó Camila suavemente, sentándose a su lado. ¿Te gustaría contarme sobre él? Joaquín dudó, mirándola de reojo, pero tras un largo silencio, comenzó a hablar en un susurro. Es un lugar al que uno va cuando no puede dormir, cuando tiene miedo de que el monstruo vuelva, dijo con voz baja, como si temiera ser escuchado. Camila sintió un nudo en la garganta y decidió arriesgarse un poco más. Joaquín, ¿quieres que hablemos del monstruo? A veces, decir las cosas en voz alta hace que pierdan un poco de fuerza, ¿no crees? El niño negó con la cabeza, nervioso, y guardó el cuaderno apresuradamente. Miró a la puerta del aula como si temiera que alguien apareciera de repente, y finalmente se atrevió a susurrar algo que dejó a Camila helada. Mi tío dice que el monstruo me escucha, y que si hablo de él, vendrá para llevarme. Camila no pudo contener su horror. Estaba cada vez más claro que el monstruo era una metáfora que Andrés utilizaba para mantener a Joaquín en silencio. El niño vivía en un estado constante de miedo, temeroso de que cualquier error o palabra de más pudiera traerle consecuencias. Joaquín, nadie debería vivir con miedo. Nadie. Eres un niño fuerte y valiente, y siempre habrá personas que quieran protegerte, dijo Camila con suavidad, tratando de infundirle algo de seguridad. Joaquín asintió levemente, pero ella pudo ver que el terror aún dominaba su mente. Aquella tarde, Camila volvió a casa con una resolución firme. Al día siguiente, hablaría nuevamente con Clara para informarle de la conversación que había tenido con Joaquín. Sabía que sería un proceso delicado y que, sin la colaboración del niño, las autoridades podrían tener dificultades para intervenir. Pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para sacarlo de aquel entorno y darle la oportunidad de crecer en un lugar seguro y sin miedo. Sin embargo, esa misma noche, mientras Camila revisaba sus notas y reflexionaba sobre los siguientes pasos, recibió una llamada que la sorprendió. Al otro lado de la línea, Clara hablaba con voz alarmada. Camila, acabo de recibir una alerta en el sistema. Alguien llamó a servicios sociales para reportar a Andrés Ramos. No tenemos detalles aún, pero parece que hubo un incidente en la casa y alguien, un vecino, alertó a la policía. Mañana temprano iremos a la dirección para una revisión oficial.
Quiero que sepas que cualquier información que tengas sobre Joaquín será muy útil. Camila sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aquella llamada era una señal de que el caso avanzaba, pero también significaba que Joaquín podía estar en peligro. Sabía que la intervención debía ser cuidadosa, o de lo contrario, Andrés podría actuar de forma desesperada. Esa noche, Camila apenas durmió. Se preparó mentalmente para lo que venía, con el corazón decidido a proteger a Joaquín a cualquier costo. A la mañana siguiente, Camila llegó a la escuela con el estómago revuelto por los nervios. Los pensamientos sobre Joaquín y la llamada de Clara la mantenían alerta y ansiosa. En cuanto entró en el aula, buscó al niño, pero no lo encontró. Miró alrededor y, tras unos minutos, se dio cuenta de que él aún no había llegado. Su ausencia le produjo una sensación inquietante que fue creciendo con cada minuto que pasaba. Cuando sonó el timbre de inicio de clases y Joaquín seguía sin aparecer, Camila decidió acudir al director, Fernando Iglesias, quien ya estaba en su oficina revisando unos documentos. Director, he notado que Joaquín Ramos no ha llegado aún. Estoy preocupada, es muy puntual, y hasta ahora nunca ha faltado sin avisar, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. El director la miró con desdén, y tras unos segundos, soltó un suspiro. Profesora Camila, entiendo que usted esté preocupada, pero a veces los niños faltan. Tal vez su tío lo haya mantenido en casa por alguna razón. No debe alarmarse, respondió, sin darle demasiada importancia. Camila apretó los labios, frustrada. Sabía que insistir podría poner en peligro sus propias investigaciones y arriesgarse a perder el acceso que tenía a Joaquín, así que decidió retirarse sin protestar. Pero la preocupación no la abandonaba, y el presentimiento de que algo grave estaba sucediendo le oprimía el pecho. Durante la primera mitad del día, intentó concentrarse en sus alumnos y en las clases, pero no podía dejar de mirar la puerta, esperando que Joaquín apareciera en cualquier momento. En cuanto llegó la hora del recreo, aprovechó para llamar a Clara, quien contestó en voz baja, pues estaba en una reunión. Camila, esta mañana fui a la casa de Andrés Ramos con los servicios sociales. Joaquín no estaba allí, dijo Clara, haciendo una pausa mientras la profesora contenía el aliento. Según el tío, Joaquín tuvo fiebre y decidió que no iría a la escuela, pero, Camila, algo no encaja. El hombre estaba nervioso y evasivo. Dijo que el niño está en reposo en su habitación, pero no quiso dejarnos entrar para verlo. Camila sintió una mezcla de pánico y rabia. Todo en la actitud de Andrés le indicaba que escondía algo y que Joaquín podía estar en peligro. Con voz entrecortada, Camila preguntó: ¿No pueden hacer nada? ¿No hay manera de que entren a la casa y lo busquen? Ya estamos preparando una orden de revisión domiciliaria, pero puede tardar algunas horas en hacerse efectiva. Mientras tanto, queremos que tú y cualquier otra persona en la escuela estén atentos a cualquier información o señal que pueda indicarnos su paradero o situación, respondió Clara con un tono de urgencia. Camila agradeció a su amiga y volvió al aula, pero la clase pasó en un borrón de ansiedad y preocupación. Se imaginaba a Joaquín solo y asustado, quizás encerrado en su habitación, o peor. La idea la atormentaba, y su corazón latía a 1000 por hora. Cuando llegó la hora de salida, Camila se apresuró a recoger sus cosas. Se disponía a ir a la dirección que tenía de Andrés para intentar ver algo por sí misma, pero justo al salir del aula, escuchó una voz infantil llamándola. Era Samuel, uno de los pocos amigos que Joaquín tenía en clase. «Maestra Camila, ¿ha visto a Joaquín?», preguntó el niño con expresión preocupada. «Me dijo que hoy traería unos dibujos para mostrarme, pero no vino. Él nunca falta sin avisar». La profesora se agachó para ponerse a su altura y le sonrió suavemente. «No te preocupes, Samuel. Puede que esté enfermo y por eso no ha podido venir», dijo, tratando de tranquilizar al niño y a la vez obtener alguna información. «Pero dime, ¿te comentó algo antes de irse el viernes? ¿Dijo que le preocupaba algo?». Samuel frunció el ceño, tratando de recordar. «Bueno, el viernes estaba triste. Dijo que no le gustaba ir a casa los fines de semana porque allí los monstruos salen más», contestó con inocencia. Camila sintió una punzada en el pecho. Sabía que Joaquín le había confiado a su amigo una verdad que no podía decir a los adultos. Miró a Samuel con una mezcla de ternura y gravedad. «Gracias, Samuel. Has sido un gran amigo para Joaquín. Te prometo que lo cuidaré y me aseguraré de que esté bien». El niño asintió, aún preocupado, y se fue a casa con sus padres. Camila, por su parte, salió de la escuela y se dirigió sin demora a la casa de Andrés Ramos.
La necesidad de ver a Joaquín con sus propios ojos era tan grande que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. Cuando llegó a la casa, se detuvo frente a la puerta, insegura de qué decir si Andrés la sorprendía. La casa parecía tan lúgubre y silenciosa como la última vez que la había visto. Después de unos segundos de duda, decidió rodear la casa en busca de alguna señal de movimiento. Pasó por el costado, donde las ventanas estaban cubiertas con persianas casi completamente cerradas, dejando apenas unas pequeñas rendijas por las que se podía vislumbrar el interior. En una de esas ventanas, vio una pequeña figura acurrucada en un rincón de lo que parecía ser una habitación vacía y sin decorar. Camila sintió una descarga de adrenalina al reconocer la figura. Era Joaquín, quien estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Parecía estar en un estado de total abatimiento, como si no esperara que nadie viniera a ayudarlo. Sin pensarlo dos veces, Camila golpeó suavemente la ventana, esperando no hacer ruido suficiente para alertar a Andrés. Joaquín levantó la cabeza lentamente y la miró, sus ojos brillando de alivio y sorpresa al reconocerla. Camila le hizo señas para que guardara silencio y luego trató de comunicarse con él con gestos, pero Joaquín, temblando, señaló la puerta de la habitación, dando a entender que alguien estaba cerca. De repente, escuchó pasos en el interior de la casa. Andrés estaba cerca, y ella sabía que no podía arriesgarse a ser descubierta. Con el corazón acelerado, se alejó de la ventana y salió de allí lo más rápido posible, dirigiéndose al coche mientras una mezcla de rabia y miedo la invadían. De regreso en la escuela, llamó de inmediato a Clara, quien respondió al primer timbrazo. Clara, lo vi. Joaquín está encerrado en una habitación en su casa, y Andrés lo está vigilando. Tienes que apresurar esa orden de revisión domiciliaria. Joaquín está atrapado y necesita ayuda. Clara, sorprendida por la rapidez de la información, le aseguró que harían lo posible por acelerar el proceso, pero la advertencia de Camila era clara, el tiempo estaba en su contra, y cada minuto que Joaquín permaneciera en aquella casa podía ser un minuto demasiado tarde. Esa noche, Camila se quedó despierta, con el teléfono a su lado, esperando cualquier noticia de Clara. No podía dejar de imaginar a Joaquín, solo en aquella habitación sombría, lleno de miedo y sin entender por qué el monstruo de su vida lo tenía atrapado. Cuando finalmente sonó el teléfono, el corazón de Camila dio un salto. Clara le informó que, al amanecer, con la orden de revisión ya firmada, acudirían a la casa de Andrés para llevarse a Joaquín y protegerlo. Camila colgó, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que la mañana siguiente sería crucial, y que por fin, después de tanto tiempo de lucha en silencio, Joaquín tendría una oportunidad de escapar de su infierno personal. La madrugada del día siguiente llegó fría y silenciosa. Camila no había podido dormir, su mente repasaba una y otra vez lo que podría ocurrir en la casa de Joaquín cuando los servicios sociales llegaran con la orden de revisión. A medida que el reloj avanzaba, sentía que su corazón latía más fuerte. Sabía que Joaquín estaba aterrorizado, y la idea de lo que podría suceder si su tío Andrés se resistía la inquietaba profundamente. A las 8 en punto, el teléfono de Camila sonó. Era Clara, quien, con un tono de voz bajo y tenso, le informó que el equipo de servicios sociales ya estaba en camino a la casa de Andrés, acompañados por un oficial de policía para garantizar la seguridad de Joaquín. Camila apenas podía contenerse, deseando estar allí para ver a Joaquín a salvo, lejos del monstruo que lo mantenía prisionero. Camila, te avisaré en cuanto tengamos alguna noticia. Confía en nosotros, dijo Clara antes de colgar. Camila se obligó a ir a la escuela, aunque su mente y su corazón estaban con Joaquín. Durante las primeras clases, sus pensamientos iban y venían entre la pizarra y el recuerdo del niño acurrucado en el suelo de aquella habitación sombría. Los alumnos notaron su distracción, y uno de ellos, Samuel, levantó la mano y preguntó: «Maestra, ¿Joaquín está bien?» «Lo extraño». Camila sonrió débilmente, sintiendo como una punzada de tristeza la invadía. Samuel y los demás niños no tenían idea del calvario que su amigo vivía, y ella se preguntaba si algún día podrían verlo de nuevo, pero a salvo y libre. «¿Joaquín estará bien, Samuel?» «Todos estamos haciendo lo posible por cuidarlo», respondió, deseando que sus palabras fueran una verdad inminente. El reloj avanzaba lentamente y Camila casi saltaba cada vez que el teléfono vibraba. Finalmente, pasada la media mañana, recibió una llamada de Clara. Al escuchar el timbre, salió rápidamente del aula y contestó con el corazón en la garganta. «Clara, dime, ¿qué pasó?», preguntó en un susurro tembloroso. «Camila, hemos entrado en la casa. Joaquín está bien, pero,
es peor de lo que imaginábamos, respondió Clara, con voz tensa. Camila contuvo el aliento mientras escuchaba la historia. Según Clara, al entrar en la casa, los oficiales habían encontrado a Joaquín encerrado en una habitación sin ventanas, con la puerta asegurada desde fuera. La habitación estaba prácticamente vacía, salvo por un colchón viejo en el suelo y una lámpara que apenas iluminaba el espacio. Joaquín estaba en un rincón, abrazado a sus rodillas, con los ojos rojos y el rostro pálido de tanto miedo y encierro. Los oficiales lo sacaron con cuidado, y él se aferró al brazo de uno de ellos, como si temiera que el monstruo pudiera atraparlo de nuevo en cualquier momento. Al ver la cara del niño, la asistente social que acompañaba al equipo no pudo evitar las lágrimas. Su semblante reflejaba semanas, quizá meses de terror acumulado. ¿Dónde está Andrés?, preguntó Camila, llena de rabia contenida. Lo hemos detenido. Al parecer, tenía antecedentes de violencia doméstica. Joaquín intentó contarle a algunos vecinos lo que sucedía, pero Andrés lo amenazaba con cada intento, diciéndole que nadie le creería. Lo mantenía bajo control mediante el miedo, obligándolo a no hablar con nadie, explicó Clara. Camila sintió una mezcla de alivio y rabia. La idea de que alguien pudiera hacerle eso a un niño, y de que Joaquín hubiera vivido con tanto miedo en silencio, era una verdad desgarradora. Pero, al menos, ahora estaba a salvo. Sabía que le esperaba un largo proceso de recuperación, pero estaba decidida a acompañarlo en cada paso. ¿Puedo verlo?, preguntó Camila, con la voz cargada de emoción. Por supuesto. Lo llevaremos al centro de atención a menores esta tarde, y puedes venir a visitarlo, respondió Clara. Aquel día en la escuela fue eterno para Camila, quien apenas podía concentrarse en nada que no fuera la visita a Joaquín. Al sonar la campana de la última clase, salió apresuradamente y se dirigió al centro, donde Clara ya la esperaba. El corazón le latía con fuerza mientras entraba en el edificio, sintiendo que cada paso la acercaba más al niño que había estado tratando de proteger en silencio durante tanto tiempo. Cuando llegó a la sala de visitas, encontró a Joaquín sentado en una pequeña mesa, mirando sus manos con la cabeza gacha. Vestía ropa limpia que le había dado el centro, y aunque estaba visiblemente agotado, había una leve calma en sus ojos, como si por fin hubiera encontrado un respiro. Camila se acercó despacio, y al verla, Joaquín levantó la vista y esbozó una sonrisa débil. «Maestra», murmuró, con un hilo de voz. Camila se arrodilló junto a él y le acarició el cabello suavemente. «Hola, Joaquín. Estás a salvo ahora. Nadie volverá a hacerte daño», le dijo, sin poder evitar que una lágrima se escapara de sus ojos. El niño la miró, y aunque sus ojos estaban vidriosos, había una chispa de alivio en su expresión. «Tenía miedo. Pensé que el monstruo iba a atraparme para siempre», dijo con voz temblorosa. Camila le sostuvo la mano y le susurró con firmeza. «Ese monstruo ya no puede hacerte daño. Estamos aquí para cuidarte y asegurarnos de que estés bien. No tienes que temer, Joaquín. Aquí eres libre». Joaquín la miró, y en ese momento, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, se dejó caer en sus brazos, permitiéndose por primera vez expresar todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Camila lo abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar mientras sollozaba en silencio. Durante largos minutos, permanecieron así, en un abrazo que sanaba y brindaba consuelo, mientras el niño dejaba salir todo el dolor y el miedo que había llevado dentro. A partir de ese día, Joaquín comenzó a quedarse en el centro, donde el equipo de Clara lo cuidaría y apoyaría en su proceso de recuperación. Cada tarde, Camila lo visitaba después de la escuela, trayendo pequeños regalos y cuentos para leer juntos, creando un espacio seguro donde él pudiera sanar y sentirse querido. Con el tiempo, Joaquín empezó a mostrar una sonrisa más genuina. Se atrevía a hablar un poco más cada día, y Camila veía en sus ojos una chispa de esperanza que no había visto antes. Poco a poco, el niño aprendía a vivir sin miedo, y Camila lo alentaba en cada paso, diciéndole que él era un héroe, un valiente sobreviviente que había enfrentado sus propios monstruos y había triunfado. Sin embargo, aunque Joaquín había encontrado una nueva paz, Camila sabía que el camino aún no estaba completo. Había preguntas sin responder, heridas que no sanaban fácilmente, y recuerdos que todavía pesaban en la mente del niño. Consciente de esto, Camila estaba decidida a seguir a su lado, a ayudarlo a encontrar la felicidad que merecía y a borrar, poco a poco, las sombras del pasado. A medida que se acercaban los primeros días de primavera, Camila y Joaquín empezaban a caminar hacia un futuro que, aunque incierto, por primera vez se sentía lleno de posibilidades.
La primavera trajo consigo un aire fresco y suave, como si la misma naturaleza celebrara el resurgir de Joaquín. Camila continuaba visitándolo todos los días en el centro de menores, donde el niño comenzaba a construir una rutina en un ambiente seguro, rodeado de personas que lo apoyaban y cuidaban. Con cada día que pasaba, Joaquín parecía abrirse un poco más, encontrando en Camila una figura que él había empezado a ver como algo cercano a una familia. En una de sus visitas, Camila trajo una pequeña caja envuelta en papel colorido. Joaquín la miró con sorpresa y un brillo de curiosidad en sus ojos. «Esto es para ti, Joaquín», dijo ella, extendiéndole la caja con una sonrisa cálida. «Abre cuando quieras». Con manos temblorosas, Joaquín tomó el regalo y, lentamente, empezó a desenvolverlo. Al quitar la última capa de papel, descubrió un cuaderno nuevo, de tapa dura y con páginas en blanco, y un estuche con lápices de colores. «Sé que te gusta dibujar, y pensé que te gustaría tener un cuaderno especial para tus historias», explicó Camila, observando la expresión de asombro y gratitud en el rostro del niño. Joaquín la miró, sin decir nada al principio, pero luego le sonrió con timidez. «Gracias, maestra Camila. Prometo cuidar mucho este cuaderno», dijo, pasando la mano por la tapa como si fuera un tesoro. Camila sintió una ola de emoción al ver el brillo en los ojos de Joaquín. Sabía que para él, el cuaderno representaba algo más que un objeto de dibujo. Era un símbolo de su libertad, un espacio donde él podía contar sus propias historias, lejos de los miedos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. A medida que los días pasaban, Joaquín empezaba a confiar cada vez más en Camila y en los adultos que lo rodeaban. Hablaba más, compartía historias pequeñas sobre su infancia antes de vivir con su tío, y reía tímidamente en respuesta a las bromas de sus compañeros en el centro. Camila lo observaba, sintiendo que el niño que había encontrado acurrucado y aterrorizado comenzaba a florecer de una forma que nunca habría imaginado. Una tarde, mientras dibujaba en su cuaderno, Joaquín se acercó a Camila con una página llena de colores y formas que, aunque simples, parecían contar una historia profunda. En el centro de la hoja, había una figura pequeña, un niño de cabello oscuro, rodeado de sombras. Pero en lugar de estar asustado, el niño había dibujado una luz suave alrededor de su figura, y en el dibujo, el niño miraba a la luz con una expresión de esperanza. «Este es mi héroe», explicó Joaquín, señalando la pequeña figura. Antes, el héroe estaba solo y el monstruo lo perseguía. Pero ahora, el monstruo ya no puede encontrarlo. Tiene amigos que lo cuidan. Camila sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba sus palabras. Sabía que Joaquín estaba reflejando su propio proceso en el dibujo y que, poco a poco, estaba dejando atrás el miedo que su tío Andrés le había inculcado. «Es un héroe muy valiente, Joaquín», dijo, acariciándole el cabello. «¿Y qué hace ahora que no hay monstruos?». El niño se quedó pensando un momento y luego sonrió tímidamente. «Creo que vive aventuras. Va a lugares donde siempre hay luz. Y, a veces, cuenta sus historias a otros niños, para que ellos también se sientan valientes». Camila sintió una profunda ternura al escuchar su respuesta. Sabía que Joaquín aún estaba en el proceso de sanar y que le quedaba mucho camino por recorrer, pero sus palabras le confirmaban que la chispa de la esperanza había renacido en él. Los meses avanzaron, y Joaquín comenzó a destacar en sus clases del centro de menores. Era un niño curioso, con una creatividad desbordante y un interés genuino en aprender. Poco a poco, el personal del centro y Camila observaron cómo iba formando nuevas amistades y recuperando la confianza. Sin embargo, a pesar de su progreso, Joaquín tenía momentos de nostalgia y temor, sobre todo en las noches, cuando el recuerdo de su vida anterior volvía a asomar. En una de esas tardes, mientras Camila estaba con él, Joaquín le hizo una confesión inesperada. «Maestra, a veces sueño con mi casa de antes de vivir con mi tío», dijo en voz baja, mirando el suelo. Camila se acercó a él, sentándose a su lado. «¿Te gustaría hablar de ella?», le preguntó con suavidad. Joaquín asintió, y por primera vez comenzó a contarle pequeños fragmentos de su vida antes de perder a sus padres. Le habló de su madre, Nuria, una mujer de cabellos oscuros y sonrisa cálida que siempre le contaba historias antes de dormir. Recordó cómo ella le cantaba canciones para calmarlo cuando estaba asustado, y cómo solían sentarse juntos en el jardín a mirar las estrellas. «Mi mamá decía que las estrellas son luces que siempre nos guían, aunque no las podamos ver durante el día. Ella decía que siempre habría una estrella para mí, incluso en la oscuridad», susurró Joaquín, con una mirada nostálgica.
Camila sintió que el corazón se le encogía al escuchar aquellos recuerdos tan dulces y dolorosos. Sabía que la ausencia de su madre era una herida profunda en el corazón de Joaquín, y entendió que parte de su proceso de sanación implicaba recordar los buenos momentos que había vivido con ella. Tu mamá tenía razón, Joaquín. Las estrellas siempre están, incluso cuando no las vemos, dijo Camila, apretando suavemente la mano del niño. Y ahora tú también eres una estrella para otros. Eres un ejemplo de valentía, y estoy segura de que tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Joaquín la miró, con una expresión de gratitud en su rostro, y luego le sonrió con esa sonrisa tímida pero cada vez más confiada. A partir de esa tarde, Joaquín comenzó a dibujar estrellas en cada rincón de su cuaderno. Eran estrellas que él sentía como suyas, y que le recordaban que, aunque su pasado estuviera marcado por el dolor, su presente estaba lleno de personas que lo apoyaban y lo querían. Con el tiempo, Joaquín empezó a formar parte de una pequeña familia de amigos y cuidadores en el centro, y Camila continuaba a su lado, dispuesta a ser su guía y su apoyo en cada paso. Sabía que el camino hacia la recuperación era largo, pero tenía la certeza de que Joaquín, ese pequeño héroe de alma fuerte, estaba destinado a encontrar la paz y la felicidad que tanto merecía. Sin embargo, a pesar de todos los avances, un último obstáculo aguardaba en el camino de Joaquín. Uno que lo obligaría a enfrentar de una vez por todas los fantasmas del pasado para poder cerrar definitivamente ese oscuro capítulo de su vida. Aquel verano, el centro de menores organizó una excursión a un parque cercano, y Joaquín, que hasta hacía poco se habría mostrado reacio a salir de su zona de seguridad, se mostró emocionado por la idea. Al llegar al parque, los niños corrían entre los árboles y exploraban el lugar, mientras Joaquín disfrutaba de su tiempo con Samuel, el amigo que tanto lo había apoyado en la escuela. La relación entre ambos se había fortalecido, y Samuel lo trataba con una paciencia y calidez que ayudaban a Joaquín a sentir que podía ser simplemente un niño más. Camila los observaba desde una banca, con el corazón lleno de orgullo y ternura. Veía a Joaquín correr y reír, dibujando caminos en la arena y hablando en voz alta sobre historias que antes solo se atrevía a contar en sus dibujos. Aquella excursión era un pequeño triunfo en el proceso de recuperación de Joaquín, una señal de que el niño, por fin, comenzaba a construir una vida sin miedo. Pero, en medio de esta felicidad creciente, una sombra inesperada apareció en el horizonte. Unos días después, Clara se comunicó con Camila para informarle que Andrés, el tío de Joaquín, había apelado su situación legal. Afirmaba que estaba arrepentido de su comportamiento pasado y que quería retomar la custodia de Joaquín. Afirmaba que había cambiado y que estaba preparado para encargarse de él. Camila sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Clara. La idea de que Joaquín pudiera volver a caer bajo la tutela de Andrés era inimaginable. Sabía que todo el progreso que había hecho, toda la confianza que Joaquín había ganado, podían desmoronarse si aquel hombre lograba su objetivo. Camila, estamos haciendo todo lo posible para que la apelación no prospere, dijo Clara, intentando calmarla. Tenemos testimonios de los trabajadores sociales, de los psicólogos del centro, y por supuesto, el tuyo. Necesitamos todas las pruebas posibles para demostrar que volver con su tío sería perjudicial para Joaquín. Camila asintió, aunque la rabia y la impotencia le quemaban por dentro. Sabía que Andrés no estaba arrepentido, que sus intenciones no eran las de un familiar preocupado. Sin embargo, al colgar, también comprendió que el proceso legal podía ser largo, y que, mientras tanto, Joaquín debía ser informado de lo que estaba ocurriendo. Esa tarde, Camila fue al centro con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que Joaquín tenía derecho a conocer lo que estaba sucediendo y que la noticia le causaría un impacto, pero también estaba segura de que el niño sería lo suficientemente fuerte para enfrentar esta nueva tormenta. Cuando llegó al centro, Joaquín estaba sentado bajo un árbol, dibujando en su cuaderno. Camila se acercó, observando cómo dibujaba estrellas alrededor de una figura que él había representado como un héroe con capa, alto y valiente. Sonrió al ver su obra y se sentó junto a él. «Joaquín, ¿me contarías quién es ese héroe?», preguntó con ternura. El niño sonrió y miró su dibujo con orgullo. «Es alguien que nunca tiene miedo. Un héroe que siempre lucha contra los monstruos y ayuda a otros», explicó, con esa voz suave que tanto la conmovía. Camila se armó de valor antes de hablar, pensando en cómo plantear el tema de la forma menos traumática posible. «Joaquín, necesito contarte algo importante. Sabes que estás a salvo aquí, ¿verdad? Que todos aquí estamos para protegerte». Joaquín asintió, mirándola con cierta preocupación.
La profesora notó que sus pequeños hombros se tensaban y su mirada se volvía cautelosa. Tu tío ha dicho que quiere verte otra vez, que quiere que vuelvas a vivir con él, dijo Camila lentamente, observando cada reacción en el rostro del niño. Pero no te preocupes, estamos luchando para que eso no pase. Todos en el centro, tus amigos, los cuidadores, estamos de tu lado. Joaquín se quedó en silencio, bajando la cabeza mientras procesaba la noticia. Parecía buscar una respuesta en su cuaderno, en sus dibujos, en las figuras de estrellas que tanto significaban para él. Finalmente, después de un largo rato, levantó la vista y habló en voz baja. No quiero volver con él, maestra. No quiero. ¿Puedo quedarme aquí? Camila le tomó las manos y lo miró directamente a los ojos. Joaquín, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que te quedes aquí. No dejaremos que vuelvas a vivir en un lugar que no sea seguro para ti. Aquí estás rodeado de personas que te quieren y que quieren verte feliz. Nunca lo olvides, ¿de acuerdo? Joaquín asintió, y aunque un ligero temblor aún recorría su cuerpo, en sus ojos se reflejaba la confianza que había depositado en Camila. Sabía que, esta vez, no estaba solo para enfrentar el miedo. Durante las semanas siguientes, el proceso de apelación siguió avanzando. Camila y los trabajadores del centro, así como los psicólogos que habían evaluado a Joaquín, testificaron en varias audiencias, dando evidencia de cómo Andrés había lastimado y manipulado al niño, y de cómo su progreso emocional y psicológico en el centro era evidente y positivo. El día de la audiencia final, Camila decidió estar presente en el tribunal para acompañar a Joaquín, quien había insistido en ir, deseando expresar, aunque fuera en silencio, su rechazo a regresar con su tío. Vestido con una camisa azul que le había regalado Samuel y su cuaderno apretado contra el pecho, Joaquín se sentó junto a Camila en la sala, mirando de vez en cuando a los jueces con expresión decidida. Cuando Andrés apareció en la sala, Joaquín tembló y apretó con fuerza la mano de Camila, quien lo sostuvo con firmeza. Andrés lanzó una mirada dura y fría hacia Joaquín, como si intentara intimidarlo. Camila sintió una oleada de rabia al ver cómo el hombre intentaba mantener su dominio sobre el niño, incluso en ese momento. A lo largo de la audiencia, los testimonios fueron contundentes. Los cuidadores del centro, los psicólogos y los trabajadores sociales detallaron los abusos y el miedo constante en el que Joaquín había vivido bajo la custodia de Andrés. Al final, Clara leyó una carta escrita por el propio Joaquín, en la que le explicaba, con palabras simples pero desgarradoras, que el monstruo al que tanto temía era, en realidad, su tío, y que lo único que deseaba era no volver a verlo. Finalmente, los jueces deliberaron y dictaron su fallo: Joaquín no regresaría con Andrés. La custodia sería retirada de manera definitiva, y él seguiría bajo la protección del Estado en un ambiente seguro, rodeado de personas que velaran por su bienestar. En el tribunal, al escuchar la decisión, Camila sintió que el peso de la tensión se desvanecía de su cuerpo. Cuando salieron de la sala, Joaquín miró a Camila con una mezcla de sorpresa y alivio. Había entendido, por primera vez, que el monstruo había sido derrotado, y que su vida comenzaba, por fin, a ser realmente suya. ¿Eso significa que ya no tengo que volver a verlo?, preguntó con un tono incrédulo y, al mismo tiempo, lleno de esperanza. Camila le acarició el cabello con ternura y le sonrió. Sí, Joaquín. Eso significa que eres libre. Libre para vivir sin miedo, para ser feliz y para dibujar todas las estrellas que quieras. Joaquín la abrazó con fuerza, sin contener las lágrimas que había guardado durante tanto tiempo. Aquel abrazo representaba la liberación de un niño que, a pesar de sus miedos y cicatrices, finalmente podía construir un nuevo futuro, uno donde las estrellas no fueran solo una promesa en el cielo, sino la certeza de que había luz en su vida. Para Camila, el ver a Joaquín dar ese paso hacia adelante fue la confirmación de que todo el esfuerzo, cada preocupación y cada lucha había valido la pena. Ahora, ambos sabían que la verdadera valentía de Joaquín residía en su capacidad para reconstruir sus sueños, y ella estaría allí, a su lado, en cada paso de su camino. Tras la sentencia, la vida de Joaquín comenzó a tomar un nuevo rumbo. Aunque el niño había ganado la batalla legal para alejarse definitivamente de su tío Andrés, aún tenía muchas heridas que sanar. Con el apoyo de Camila, de Clara y de los cuidadores del centro, poco a poco Joaquín fue recuperando la confianza y explorando el mundo sin el miedo que lo había atormentado. Cada tarde, después de la escuela, Camila continuaba visitándolo, y juntos comenzaron una especie de ritual: leer cuentos sobre héroes y aventuras, personajes que se enfrentaban a monstruos y desafíos, y que, al final, siempre encontraban la paz.
Camila notaba que, con cada historia, Joaquín sonreía un poco más, como si esas lecturas le permitieran entender que la verdadera valentía no estaba en el poder, sino en la perseverancia. Una tarde en particular, mientras estaban sentados en la sala de lectura del centro, Joaquín se volvió hacia Camila con una mirada llena de una determinación que no le había visto antes. Maestra Camila, quiero hacer algo por otros niños, como los héroes de los cuentos. Quiero que los demás también puedan vencer a sus monstruos, dijo, con una seriedad impropia de su edad, pero con un corazón genuino. Camila sintió una profunda admiración por el niño. A pesar de todo lo que había pasado, Joaquín deseaba ayudar a otros a sentirse seguros y fuertes. Esa misma tarde, ambos se quedaron pensando en formas en que él podría expresar su historia, y se le ocurrió que podía hacerlo a través del arte que tanto disfrutaba. Joaquín, ¿qué te parecería hacer una exposición de tus dibujos?, sugirió Camila, observando su rostro mientras la idea iba tomando forma. Joaquín abrió los ojos con sorpresa, pero luego su expresión cambió a una sonrisa tímida, como si esa idea lo llenara de alegría y nervios al mismo tiempo. ¿Una exposición? ¿Mis dibujos?, preguntó, incrédulo. ¿Tú crees que alguien querría verlos? Claro que sí, Joaquín. Eres un artista, y tus dibujos pueden inspirar a otros niños. Puedes contar tus historias, cómo enfrentaste tus miedos y venciste a los monstruos. Podrías enseñarles que ellos también pueden ser valientes. A partir de ese día, Joaquín comenzó a trabajar en sus dibujos con un propósito renovado. Se sumergía en cada trazo, cada color y cada figura, plasmando sus vivencias y sus sueños en el papel. En sus dibujos aparecían estrellas que representaban su luz interior, héroes que vencían monstruos, y niños que se enfrentaban a la oscuridad y encontraban un nuevo camino. Camila observaba su trabajo con asombro, viendo cómo Joaquín transformaba su dolor en un arte lleno de significado y esperanza. Al cabo de unos meses, Camila y Clara lograron organizar una pequeña exposición en la escuela, con el permiso del director y la ayuda de los cuidadores del centro. La noticia se esparció rápidamente entre los alumnos, quienes recordaban a Joaquín como el niño tímido y reservado que había pasado por momentos difíciles, pero que ahora volvía como un héroe, dispuesto a contar su historia a través del arte. El día de la exposición, Joaquín estaba nervioso pero emocionado. Camila lo acompañaba, asegurándole que su historia sería un mensaje importante para muchos, y que cada dibujo que había creado era una muestra de su valentía. Al entrar al salón donde se exponían sus obras, Joaquín se quedó sin palabras. Había filas de dibujos enmarcados, cada uno contando un fragmento de su vida, de sus miedos y de su liberación. Sus compañeros de clase, acompañados por sus padres, empezaron a llegar, admirando los dibujos y los mensajes que Joaquín había escrito junto a cada uno. En una de las obras, titulada La luz y el monstruo, había un niño con una pequeña linterna en la mano, avanzando hacia una sombra enorme y oscura que trataba de atraparlo. El niño avanzaba, sin embargo, con paso firme, y en la esquina superior del dibujo, Joaquín había escrito, «No estoy solo. Siempre hay alguien que me ayudará a vencer mis miedos». Samuel, su amigo de la escuela, se acercó al dibujo con una sonrisa y luego miró a Joaquín. «Oye, Joaquín, este eres tú», dijo señalando la figura del niño. «Eres el más valiente de todos. Yo también venceré a mis monstruos, como tú». Joaquín sonrió, sintiendo por primera vez que sus palabras y su historia podían tocar los corazones de otros niños. A medida que avanzaba la exposición, varios padres se acercaron a Camila, agradeciéndole por el apoyo que le había brindado al niño y por inspirar a los alumnos a ser compasivos y solidarios. Uno de ellos, un hombre alto de voz firme, le estrechó la mano con gratitud. «Maestra, quiero agradecerle. Joaquín ha demostrado una fuerza que a muchos de nosotros nos inspira. Gracias por darle las herramientas para enfrentar su pasado», dijo el hombre, claramente conmovido. Camila le devolvió el apretón, sintiendo que cada esfuerzo, cada momento de lucha, había valido la pena. A medida que la exposición continuaba, Clara también se unió a la celebración. Observaba los dibujos de Joaquín, junto a Camila, notaba los detalles que cada trazo revelaba, la transformación del niño que había vivido en la oscuridad hacia alguien que, ahora, compartía su luz con el mundo. Esa noche, tras el cierre de la exposición, Camila acompañó a Joaquín de regreso al centro. Caminaban juntos bajo un cielo lleno de estrellas, y él llevaba su cuaderno y algunos dibujos consigo. Camila lo observó, recordando el largo camino que habían recorrido juntos, y sintió una profunda paz al ver a Joaquín caminando erguido, con una seguridad que antes era impensable.
Antes de entrar al edificio, Joaquín se detuvo y miró las estrellas, como si buscara en ellas un reflejo de su vida. Maestra, ¿sabes? Creo que ya no le tengo miedo a la oscuridad. Ahora sé que siempre hay luz, aunque a veces no la vea, dijo en voz baja, sin apartar la vista del cielo. Camila sintió que una lágrima le recorría la mejilla, pero era una lágrima de alegría y orgullo. Abrazó a Joaquín y le susurró al oído. Tienes razón, Joaquín. Siempre hay luz, y tú eres una de las estrellas más fuertes. Has brillado con una fuerza que pocos tienen. Esa noche, mientras Camila regresaba a su casa, no dejaba de pensar en el cambio de Joaquín, en cómo su valentía había iluminado no solo su propio camino, sino también el de todos los que lo habían conocido. Sabía que aún quedaban retos en su vida, pero estaba segura de que Joaquín sería capaz de enfrentarlos, porque había encontrado en su corazón la verdadera luz de un héroe. Joaquín, con cada paso que daba, demostraba que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que, a pesar de los monstruos del pasado, el futuro siempre trae consigo una esperanza renovada. En el cielo, aquella noche, parecía que las estrellas brillaban un poco más, como si estuvieran celebrando la historia de un niño que, a través de su valentía, había vencido a la oscuridad. Después de la exposición, la vida de Joaquín continuó avanzando con una serenidad que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, aunque había encontrado paz en su nuevo entorno, quedaban aún sombras en su corazón, pequeños miedos que se manifestaban en las noches en forma de pesadillas. Camila, consciente de lo que significaba para Joaquín dejar atrás un pasado tan oscuro, decidió buscar formas de ayudarlo a cerrar ese capítulo de su vida. Una tarde, durante una de sus visitas, Camila le propuso una idea que llevaba días planeando. Joaquín, he estado pensando. ¿Te gustaría visitar el jardín donde ibas con tu mamá? Preguntó, observando su reacción con atención. El niño la miró sorprendido. El jardín era un lugar que él recordaba con cariño, un rincón que guardaba algunos de sus momentos más felices antes de la tragedia. Pero también era un sitio que, de algún modo, se había vuelto inalcanzable para él, casi como un sueño lejano. ¿Puedo volver allí? Preguntó con un hilo de voz, como si la idea lo emocionara y atemorizara al mismo tiempo. Claro que sí, Joaquín. Ese lugar siempre estará allí para ti. Y si te sientes preparado, puedo acompañarte, respondió Camila, sonriendo con calidez. Tras unos segundos de silencio, Joaquín asintió, y Camila notó como una mezcla de emociones se reflejaba en sus ojos. Sabía que regresar al jardín sería un paso importante para él, un símbolo de reconciliación con el pasado y de cierre. Al día siguiente, Camila pasó a buscarlo en el centro, y juntos se dirigieron al jardín donde Joaquín solía ir con su madre. Al llegar, el niño miró el lugar con una expresión de asombro, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que estuvo allí. Los árboles que rodeaban el jardín se mecían suavemente con la brisa, y el sonido de los pájaros llenaba el ambiente con una melodía tranquila y reconfortante. Camila lo observó en silencio, permitiéndole absorber el momento. Joaquín caminó lentamente hacia un banco de madera, el mismo en el que solía sentarse con su madre, y allí se quedó, en silencio, con la vista perdida en el paisaje. Parecía sumido en sus pensamientos, recordando los días felices que había pasado en aquel lugar. Mi mamá decía que este jardín era especial, murmuró Joaquín finalmente, sin apartar la vista de los árboles. Decía que aquí siempre se podía encontrar paz, aunque las cosas fueran difíciles. Camila asintió, sentándose a su lado. Era un lugar muy importante para ella, ¿verdad? Le dijo con ternura, alentándolo a expresar lo que sentía. Joaquín asintió, y después de un largo silencio, comenzó a hablar. Antes, cuando ella estaba conmigo, no había monstruos. No tenía miedo de nada. Ella siempre estaba ahí para protegerme, dijo, y en su voz se notaba una mezcla de tristeza y nostalgia. A veces me pregunto, si ella todavía puede verme desde donde está. Camila sintió como las lágrimas asomaban a sus ojos, conmovida por la profunda sensibilidad del niño. Le tomó la mano y la apretó con suavidad. ¿Sabes, Joaquín? Yo creo que ella sí te ve. Y creo que está muy orgullosa de ti, de lo fuerte que eres y de cómo has enfrentado todo lo que te ha tocado vivir, le dijo, con una sinceridad que brotaba del corazón. Has sido valiente, y hoy, al venir aquí, le estás mostrando que su recuerdo vive en ti. El niño la miró, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Pero esta vez, no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de liberación, de comprensión. Joaquín se levantó del banco y se acercó a un rosal que había florecido en una esquina del jardín. Tomó una de las flores,
la observó con atención y luego la sostuvo con cuidado. Mi mamá amaba las flores. Siempre decía que eran como pequeñas estrellas en la tierra, dijo, y sonrió débilmente. Creo que ella sería feliz si pudiera ver esto. Camila lo observó con una mezcla de admiración y ternura. Joaquín había recorrido un largo camino, y ver cómo él encontraba paz en aquel jardín era una prueba de que había comenzado a sanar, de que finalmente estaba dejando atrás el dolor. Sabía que, aunque nunca olvidaría a su madre, ahora podía recordar los buenos momentos sin que estos estuvieran empañados por el miedo y la tristeza. Pasaron un rato más en el jardín, caminando entre las flores y los árboles, hasta que el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Antes de irse, Joaquín dejó la rosa que había recogido sobre el banco, como un homenaje a su madre, una especie de promesa silenciosa de que él seguiría adelante, con la certeza de que ella siempre lo acompañaba en espíritu. De regreso al centro, Joaquín iba en silencio, pero su expresión reflejaba una paz que Camila no le había visto antes. El jardín, aquel lugar que una vez había compartido con su madre, ahora se convertía en un símbolo de su propio renacer. Esa noche, antes de irse, Joaquín le dio un último abrazo a Camila, uno que parecía contener todas las palabras que no podía expresar. Y ella lo abrazó con fuerza, agradecida de haber sido parte de su vida, de haberlo visto crecer y sanar. Esa noche, mientras Camila regresaba a casa, no podía dejar de sonreír. Sabía que Joaquín había dado un paso importante hacia la paz interior, y que cada día avanzaba con mayor seguridad en su camino. Y aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, Joaquín estaba construyendo una vida llena de esperanza, rodeado de personas que lo amaban y lo apoyaban. Ahora, podía mirar hacia el futuro con optimismo, sabiendo que, al igual que las estrellas, siempre habría una luz que lo guiara, incluso en las noches más oscuras. Con el paso de las semanas, Joaquín comenzó a mostrar cambios significativos. Ya no tenía tantas pesadillas, y cada vez que conversaba sobre su madre o el jardín, lo hacía con una sonrisa, como si sus recuerdos hubieran dejado de dolerle y se hubieran transformado en una especie de refugio. La visita al jardín parecía haberle dado el cierre emocional que necesitaba, y con la ayuda de Camila, había aprendido a ver su pasado como una parte importante de su historia, pero no como algo que lo definiera. En el centro de menores, Joaquín también empezó a destacarse entre sus compañeros. Los otros niños se sentían atraídos por su carácter amable y su disposición para ayudarlos en cualquier momento. Había empezado a organizar pequeños clubes de dibujo en los que enseñaba a sus compañeros a crear historias visuales. Poco a poco, fue encontrando su voz y su lugar, transformándose en alguien a quien otros buscaban no solo como amigo, sino como un ejemplo de resiliencia. Una tarde, Camila lo encontró organizando uno de estos talleres improvisados. Desde la puerta del aula, lo observaba, sorprendida por la confianza y el entusiasmo que Joaquín irradiaba. Había colocado varios papeles y lápices de colores en una mesa grande, y explicaba con paciencia a los demás niños cómo representar sus propias aventuras y miedos en sus dibujos. Algunos creaban héroes en capas y armaduras, otros dibujaban criaturas imaginarias, y otros, estrellas brillantes en el cielo oscuro. Joaquín los guiaba con calma y les sonreía, dándoles aliento, como si estuviera viendo en ellos la misma fortaleza que él había descubierto en su propio camino. Camila se sintió profundamente emocionada al ver a Joaquín en esa nueva faceta. En lugar del niño frágil que había conocido, veía ahora a alguien que se había convertido en una inspiración para otros. Al final de la clase, Joaquín se acercó a Camila con uno de sus dibujos en las manos. Era una figura de un niño parado en un puente, sosteniendo una linterna que iluminaba el camino hacia adelante. El niño miraba hacia un horizonte brillante y lleno de estrellas. «Este soy yo», dijo Joaquín, mostrando el dibujo con orgullo. «Ahora sé que puedo ser valiente, que no importa lo que pase, siempre habrá una luz para ayudarme». Camila sintió como una oleada de ternura y orgullo la invadía. Sabía que ese dibujo era una declaración de libertad, un mensaje que Joaquín le entregaba como una promesa de que seguiría adelante, con o sin ella. «Es hermoso, Joaquín. Eres un niño muy valiente, y no me cabe duda de que iluminarás el camino de muchas personas», le dijo, acariciándole el cabello. Esa misma tarde, Clara, quien también había estado observando el progreso de Joaquín, se acercó a Camila con una propuesta que la tomó por sorpresa. «Camila, estuve hablando con el equipo del centro y creemos que Joaquín podría beneficiarse de algo más, de una familia que lo acoja y le ofrezca un hogar definitivo. Nos preguntábamos si habías pensado en la posibilidad de ser tú quien lo adoptara», le dijo Clara, en voz baja,
observando su reacción. Camila sintió un impacto profundo ante las palabras de su amiga. Desde que había conocido a Joaquín, él se había convertido en alguien esencial en su vida, alguien a quien cuidaba como si fuera su propio hijo. La idea de adoptarlo era algo que nunca había considerado formalmente, pero en ese instante comprendió que quizás era el destino de ambos. ¿Crees que él querría?, preguntó, con voz temblorosa. Clara asintió, sonriendo con ternura. Estoy segura de que sí. Eres su persona de confianza, Camila. Si hay alguien que pueda ofrecerle el amor y la seguridad que necesita, eres tú. Esa noche, Camila no podía dejar de pensar en la posibilidad de convertirse oficialmente en la madre de Joaquín. Sabía que, para ambos, sería un paso importante, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque la idea le llenaba de emoción, también la asustaba. ¿Sería capaz de darle a Joaquín todo lo que él merecía? ¿Podría ser la madre que él necesitaba? Al día siguiente, Camila fue al centro decidida a hablar con Joaquín. Se sentaron juntos en el jardín del centro, bajo la sombra de un árbol, y Camila, con el corazón latiendo con fuerza, se armó de valor para hacerle la pregunta. Joaquín, quiero hablar contigo sobre algo importante, comenzó, tomando sus manos. Sabes que siempre estaré aquí para ti, ¿verdad? Pase lo que pase. El niño asintió, mirándola con esos ojos llenos de confianza y cariño. Joaquín, quería preguntarte si te gustaría vivir conmigo de manera permanente. Convertirme en tu familia, en tu hogar, le dijo, con voz suave, sintiendo como el peso de la pregunta flotaba en el aire. Por un momento, Joaquín se quedó en silencio, procesando las palabras de Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en su rostro apareció una sonrisa que reflejaba una mezcla de alivio y felicidad. ¿De verdad, maestra?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Quieres ser mi mamá? Camila sintió que su corazón se llenaba de una emoción indescriptible, y no pudo evitar que sus propios ojos se llenaran de lágrimas. Sí, Joaquín. Me encantaría ser tu mamá y hacer todo lo que esté en mis manos para que seas feliz, para que tengas una vida llena de amor y seguridad, respondió, abrazándolo con fuerza. Joaquín se aferró a ella, y durante ese largo abrazo, ambos sintieron que el mundo a su alrededor desaparecía. En ese instante, comprendieron que habían encontrado en el otro la familia que tanto habían buscado, una familia construida a partir del amor, la comprensión y la valentía. En los días siguientes, los trámites de adopción comenzaron a ponerse en marcha, y cada paso en el proceso era una confirmación de que estaban destinados a estar juntos. Camila preparó su hogar para recibir a Joaquín de manera definitiva, y en el centro, todos celebraban la noticia, sabiendo que Joaquín había encontrado un lugar seguro donde sería amado y protegido. Cuando llegó el día en que Joaquín se mudó con Camila, él entró en su nuevo hogar con una mezcla de emoción y timidez. Su habitación estaba decorada con estrellas en el techo, dibujos de héroes en las paredes y una cama grande, que se veía cómoda y cálida. Joaquín miró todo a su alrededor con asombro y gratitud. ¿Te gusta tu nuevo cuarto?, preguntó Camila, observándolo con una sonrisa. Es perfecto, mamá, respondió Joaquín, probando esa palabra por primera vez, y sintiendo que encajaba con una naturalidad que nunca habría imaginado. Esa noche, antes de dormir, Camila le leyó un cuento, como su madre solía hacer con él. Y cuando terminó de leer, Joaquín, sin decir una palabra, se acercó y le dio un abrazo. Gracias, mamá. Gracias por ser mi luz, susurró, en voz baja. Y en ese momento, Camila comprendió que todo el esfuerzo, todas las luchas y el dolor habían valido la pena, porque había encontrado a su hijo, y él, a su madre. Ambos se quedaron dormidos, seguros y tranquilos, sabiendo que, aunque los monstruos del pasado habían dejado cicatrices, el futuro que tenían juntos estaba lleno de esperanza, amor y luz. Los meses que siguieron a la adopción de Joaquín fueron los más felices y transformadores en la vida de Camila. Su casa, que antes le parecía tranquila y solitaria, ahora estaba llena de risas, dibujos pegados en la pared y conversaciones nocturnas sobre los sueños que Joaquín quería cumplir. Cada rincón se llenó del espíritu alegre y la creatividad del niño, y Camila descubrió una nueva faceta de sí misma, la de madre, protectora y amiga. Joaquín, por su parte, florecía día a día. Cada noche, antes de dormir, solía mirar las estrellas brillantes en el techo de su habitación y recordaba el largo camino que había recorrido para llegar hasta allí. Aquellas estrellas, que Camila había puesto para él, se habían convertido en un símbolo de su fortaleza, un recordatorio de que siempre habría una luz en su vida, guiándolo incluso en los momentos más oscuros. Un fin de semana,
mientras compartían el desayuno en la cocina, Camila decidió preguntarle algo que había estado rondando su mente. Joaquín, cariño, ¿has pensado alguna vez en lo que te gustaría ser cuando crezcas? Preguntó, sonriendo mientras él devoraba un tazón de cereal. Joaquín la miró con una chispa de emoción en sus ojos. Se tomó un momento para responder, como si estuviera organizando sus pensamientos. Me gustaría ayudar a otros niños, como tú me ayudaste a mí, dijo con voz decidida. Quiero ser alguien que cuide a los niños que están solos o asustados, y mostrarles que siempre hay alguien que los quiere y los cuida. Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. La sensibilidad y el amor que Joaquín mostraba hacia los demás la conmovían profundamente, y sentía una inmensa gratitud por el privilegio de ser testigo de su crecimiento. ¿Sabes, Joaquín? Creo que serías maravilloso en eso. Tienes un corazón enorme, y estoy segura de que muchos niños verían en ti a un verdadero héroe, dijo, acariciando su mejilla. Aquel día, Camila comprendió que Joaquín había encontrado su propósito, una misión de vida que había nacido de sus propias vivencias y de la compasión que él ahora sentía por otros niños. Ella decidió apoyarlo en cada paso de su camino, ayudarlo a construir ese futuro en el que, con su bondad y valentía, podría marcar una diferencia en el mundo. Esa misma tarde, Camila llevó a Joaquín al centro donde él había vivido durante su proceso de recuperación, para que pudiera visitar a los cuidadores y a los amigos que lo habían acompañado en su transformación. Al entrar, el personal los recibió con abrazos y sonrisas, emocionados de ver a Joaquín tan lleno de vida y confianza. Mientras recorrían los pasillos, algunos niños se acercaron a Joaquín, recordándolo como el niño tímido que siempre llevaba un cuaderno de dibujos bajo el brazo. Para sorpresa de Camila, Joaquín empezó a hablar con ellos, compartiendo historias de los dibujos que había hecho, de las estrellas en su techo y de su nueva vida en el hogar que había encontrado con Camila. En un momento, uno de los niños, más pequeño que él, se le acercó con los ojos llenos de admiración. ¿Es verdad que tú venciste a un monstruo?, preguntó, mirando a Joaquín como si estuviera frente a un héroe. Joaquín asintió, sonriendo con calma. Sí, pero no lo hice solo. A veces, necesitamos la ayuda de personas que nos quieren para vencer a los monstruos, dijo, mirando de reojo a Camila, quien observaba la escena con lágrimas en los ojos. Camila se sintió profundamente orgullosa de Joaquín. Su hijo había convertido su dolor en una fuerza, y esa fuerza se estaba convirtiendo en un apoyo para otros niños que también luchaban con sus propios miedos. Después de pasar la tarde con los niños del centro, Camila y Joaquín se despidieron con promesas de regresar pronto. Durante el trayecto de vuelta a casa, Joaquín estaba en silencio, con una expresión pensativa, como si algo importante rondara en su mente. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Camila, tomándolo de la mano. En todo, en cómo cambió mi vida desde que tú llegaste, dijo, con una sinceridad que la dejó sin palabras. Mamá, siempre quise una familia, alguien que me cuidara. Y ahora te tengo a ti. Creo que siempre serás mi estrella. Camila lo abrazó con fuerza, sintiendo que, en ese momento, cualquier miedo o inseguridad desaparecía. Se dio cuenta de que ambos habían encontrado algo esencial el uno en el otro, y que su vínculo era tan fuerte que nada podría romperlo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Camila le leyó a Joaquín uno de sus cuentos favoritos, sobre un niño que viajaba por el mundo ayudando a otros, llevándoles luz y esperanza. Joaquín escuchaba atentamente, y al final de la historia, se quedó pensativo. Mamá, algún día quiero escribir mis propios cuentos, contar mis propias historias. Creo que, de esa manera, podré ayudar a otros niños a ver que siempre hay una salida, que siempre hay una luz, dijo en voz baja, mientras Camila le daba un beso en la frente. Serás un gran escritor, Joaquín. Y tus palabras, como tus dibujos, llenarán de luz los corazones de muchas personas, le respondió, acariciándole el cabello. Esa noche, Joaquín se durmió con una sonrisa en los labios, mientras en su mente comenzaban a formarse las historias que algún día compartiría con el mundo. En el silencio de su cuarto, bajo las estrellas de su techo, Joaquín se sentía en paz. Sabía que el camino aún tendría desafíos, pero ahora, junto a Camila, había encontrado el verdadero sentido de su vida, ser una luz para otros, así como ella lo había sido para él. Pasaron los años, y Joaquín fue creciendo, guiado por el amor y el apoyo incondicional de Camila. La historia de su vida, que había comenzado con dolor y sombras, se transformó en una fuente de fortaleza y esperanza que él no solo guardaba para sí mismo, sino que compartía con todos aquellos que conocía.
El niño que alguna vez había temido a los monstruos ahora los vencía de otra manera, escribiendo, dibujando y contando historias que inspiraban a otros. Cuando cumplió 18 años, Joaquín publicó su primer libro. Era una colección de cuentos que hablaban sobre niños y héroes, sobre la valentía que emerge en los momentos más oscuros y sobre cómo el amor puede curar hasta las heridas más profundas. El libro tuvo una gran acogida, y en cada página, Joaquín incluía alguna frase o dibujo que recordaba a Camila, la persona que lo había guiado a través de las sombras hacia la luz. En la dedicatoria del libro, Joaquín escribió: "A mi mamá, mi luz y mi guía. Tú fuiste la primera en enseñarme que las estrellas siempre están, incluso cuando el cielo está oscuro. Este libro es para ti, y para todos los niños que, como yo, necesitan recordar que la esperanza nunca desaparece". La primera vez que Camila leyó esas palabras, sintió que su corazón se llenaba de un orgullo indescriptible. Recordaba cada paso que habían dado juntos, desde la primera vez que vio a Joaquín en la escuela, hasta las veces en que lo consoló en las noches difíciles, cuando los recuerdos lo perseguían. Ahora, aquel niño había crecido y se había convertido en un joven fuerte y generoso, alguien que, con sus palabras y su arte, ayudaba a otros a encontrar esperanza en medio de las dificultades. En una entrevista que Joaquín dio para presentar su libro, el periodista le preguntó de dónde había sacado la inspiración para escribir historias sobre valentía y superación. Joaquín sonrió y respondió con una calma que reflejaba toda su experiencia. La inspiración vino de las personas que me cuidaron, que me enseñaron que no importa cuán oscuros sean algunos días, siempre hay alguien que nos ofrece su luz. Creo que todos podemos ser héroes, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros, dijo, recordando en silencio a Camila. Los años siguientes estuvieron llenos de nuevos proyectos y sueños. Joaquín continuó escribiendo, dando charlas en centros de apoyo a menores y compartiendo su historia en colegios y eventos. Para muchos niños, él se convirtió en un modelo a seguir, alguien que comprendía el dolor y el miedo, pero que también había aprendido a transformarlos en algo positivo. Camila, quien lo acompañaba siempre que podía, observaba con el mismo amor y orgullo de una madre cada uno de sus logros. Sabía que Joaquín había encontrado su misión en la vida, y no podía estar más agradecida de haber sido parte de su viaje. Una noche, cuando ambos estaban en casa después de un largo día, Camila miró a Joaquín y le dijo: ¿Sabes, Joaquín? Siempre supe que serías alguien especial. Desde el primer momento, pude ver la luz que llevabas dentro. Y ahora, esa luz brilla para todos. Joaquín la abrazó y le sonrió. Gracias, mamá. Si soy quien soy, es gracias a ti. Tú fuiste mi primera estrella, y todo lo que hago es para honrar ese amor que me diste, respondió, con una sinceridad que la hizo sonreír entre lágrimas. Esa noche, antes de dormir, Camila y Joaquín salieron al jardín y miraron el cielo, cubierto de estrellas. Sabían que su historia juntos había sido un regalo, una oportunidad para sanar y crecer, y que ahora ambos brillaban en el mundo, cada uno a su manera. Con el tiempo, Camila supo que la luz que había encendido en Joaquín no solo había transformado su vida, sino también la de todos aquellos a quienes él tocaba con sus palabras y su arte. Y comprendió que esa era la verdadera recompensa de su amor incondicional, ver a su hijo prosperar y ayudar a otros a encontrar el valor para ser libres y felices. Bajo aquel cielo estrellado, Camila y Joaquín se dieron cuenta de que su historia no era solo la de ellos, sino la de todos aquellos que, en algún momento, habían encontrado una estrella que los guiara, mostrándoles que, en medio de la oscuridad, siempre hay luz y esperanza.